Hola, esta es la tercera lección del curso de mecánica teórica y lo que voy a hacer para comenzar es un pequeño resumen de lo que ya vimos en las lecciones anteriores. Entonces, la idea es que podemos tener diversos sistemas mecánicos. Aquí, bueno, hay que recalcar algunas cosas que pues vale la pena mencionar. Número uno, no estoy siendo extremadamente preciso con lo que queremos decir exactamente por un sistema mecánico. Aquí la idea es que ya ustedes deben de estar familiarizados con cuál es el objetivo de la mecánica, así es de que pues hay algunos conceptos muy elementales que ya se dan por sobreentendidos. Así también hay algunos conceptos que están detrás de la formulación newtoniana, como la existencia de un espacio absoluto, de un tiempo absoluto, muchas cosas más que no estamos aquí recalcando. De hecho, históricamente algunas de esas cosas se vinieron a reconocer un tanto gradualmente cuando precisamente se fueron descubriendo pues fallas en la mecánica newtoniana y la existencia de otras teorías que pueden ser una mejor descripción para lo que nos rodea. En fin, entonces haciendo pues omisión de este tipo de detalles, voy a comenzar mencionando un ejemplo para hacer las cosas muy concretas. Entonces, un problema muy parecido a lo que teníamos en la lección anterior es esto que aquí trato de dibujar. Imagínense ustedes una superficie horizontal y sobre esa superficie vamos a imaginar un bloque que en este caso podría tener una forma rectangular y vamos a suponer que en una esquina de este cuerpo, de este bloque, hay una polea y sobre esa polea pasa una cuerda que está unida por una parte a un bloque que tiene una masa M2, M1 es la masa del bloque que está aquí debajo, y tenemos aquí una cuerda que pasa sobre la polea, y de este otro lado tenemos otro bloque que tiene justamente el tamaño adecuado para que se mantenga pues ahí tocando la superficie del bloque de masa M1. Entonces este sería, digamos, un ejemplo típico de un sistema mecánico de los que estudiamos en la mecánica clásica. Como una especie de definición muy burda, podría decir que la mecánica clásica es aquello que se desprende de la segunda ley de Newton. La segunda ley de Newton es nuestro postulado fundamental y pues lo que estamos haciendo en este curso, como ya expliqué en la primera lección, es simplemente ver otra forma de decir exactamente lo mismo, pero con otro lenguaje que tiene la ventaja de que ese otro lenguaje se puede aplicar en muchas otras áreas, particularmente de la física, pero no exclusivamente de la física. Es como decir que el cálculo diferencial e integral se desarrolló pensando justamente en las aplicaciones mecánicas. Sí, pero ya sabemos que el cálculo se puede emplear en muchísimas otras cosas más. Entonces aquí ocurre algo más o menos similar. La formulación lagrangiana, que es el primer objetivo en esta parte del curso, es algo que surgió justamente para poner la mecánica de Newton en un lenguaje distinto, pero ese lenguaje resulta que es algo mucho más amplio y que se puede aprovechar en muchas otras áreas, particularmente dentro de la física, pero no exclusivamente allí. Entonces, lo que ya se mencionó también en forma un tanto vaga, pero la idea es que con los ejemplos que aquí estamos viendo esto se vaya precisando. Bueno, se habló de que existen en sistemas mecánicos como este lo que llamamos fuerzas de constricción, y aquí en este ejemplo lo que tendríamos sería una fuerza normal que voy a llamar N1, que ejerce esta superficie sobre el bloque M1 y que se encarga de que este bloque no se hunda. Esta fuerza tiene que tener justamente la magnitud necesaria para que este objeto no se hunda en la superficie, pero tampoco debe de excederse, porque lo que no esperamos es que este objeto salga volando por los aires. Entonces tiene que tener una magnitud precisa para que
la condición geométrica de que este bloque esté sobre esta superficie horizontal se satisfaga todo el tiempo. También vamos a tener una fuerza normal con la que el cuerpo que está arriba empuja al cuerpo de abajo. Entonces aquí esto que estoy dibujando en color rojo son las fuerzas que actúan sobre el bloque con masa M1. Entonces por una parte está en contacto con la superficie de abajo, hay una fuerza normal, está en contacto con el bloque de arriba, hay una fuerza normal. También está en contacto en cierta forma, quizá no tan palpable, con la cuerda. La cuerda va a estar tensa, va a tener una cierta tensión, y a esta cuerda, al estar abrazando esta polea, pues va a estar ejerciendo una tensión hacia abajo y una tensión hacia la izquierda. De hecho, esas dos tensiones las podríamos sumar vectorialmente y tener una resultante que lo que hace es empujar a la polea justamente en dirección a 45 grados con la horizontal. Pero no es necesario hallar la resultante de estas dos, sino que las podemos dejar así indicadas, y esas están también de alguna forma pues presionando o jalando a este bloque. De hecho, esta tensión T es la que va a ser responsable de que este bloque que está aquí abajo se mueva en el momento en que nosotros soltemos este cuerpo de masa M3. Aquí se está sobreentendiendo que hay un campo gravitacional uniforme con una cierta aceleración G minúscula, como es costumbre, y el peso de este cuerpo de masa M3 va a jalarlo, y al hacerlo pues eso va a producir una tensión sobre la cuerda, pero esa tensión va a transmitirse a lo largo de toda la cuerda, que nuevamente vamos a suponer que tiene una masa insignificante, y esa tensión que actúa sobre este bloque, insisto, imagínense que esta cuerda está parcialmente abrazando a la polea, entonces al jalar por los dos lados, eso empuja al bloque de masa M1 hacia la izquierda, y eso es justamente lo que esperaríamos, que al soltar estos cuerpos comiencen a moverse de tal manera que el que está aquí debajo se impulse hacia la izquierda, al mismo tiempo que este que está aquí colgando vaya a bajar. Ahora, cuando este cuerpo de masa M1 se comience a desplazar, este otro va a quedar rezagado por su inercia, y entonces lo que podríamos esperar allí es una especie de oscilación, algo parecido a un péndulo. Pero para evitar eso, lo que yo quiero es que este cuerpo de masa M3 esté en contacto permanentemente con este cuerpo de masa M1, simplemente para hacer las cosas sencillas. ¿Cómo lo podemos hacer? Bueno, una manera práctica, real, como se podrían hacer las cosas, aquí la voy a dibujar a un lado para que vean cómo se podría lograr eso. Simplemente en el cuerpo de masa M1, aquí en el costado, aquí esto que estoy dibujando ahora sería una vista desde arriba. Entonces desde arriba podríamos estar viendo este bloque de masa M1, y el otro bloque, el de masa M3, tiene un perfil aquí que complementa a lo que tenemos del otro lado. Digamos, esta sería la masa M3, esta sería la masa M1. Aquí estamos viendo las cosas desde arriba. Si lo vemos de perfil desde este lado, pues lo que veríamos sería algo parecido a esto, pero con este arreglo estamos garantizando que si un bloque se mueve va a jalar al otro, no importa si se mueven hacia la derecha o hacia la izquierda. Entonces aquí lo que quiero es que estos dos cuerpos se mantengan en contacto todo el tiempo, y pues repito, habría una forma de lograrlo. Esto no es algo esencial. De hecho, vamos a ver en unos minutos que no importa tanto que hacia dónde esté la fuerza normal que ejerce un cuerpo sobre el otro, pero de acuerdo con lo que acabo de decir, este cuerpo de masa M3 va a estar jalando con una fuerza que voy a llamar N3 al bloque de masa M1. Es decir, como mencionaba, aquí ya lo repito por última vez, cuando soltemos el sistema, este cuerpo de masa M1 va a ser empujado por la tensión de la cuerda hacia la izquierda, curiosamente, y entonces este quedaría, como dije, rezagado por su inercia. Entonces tiene que jalar, va a estar frenando al cuerpo de masa M1, y entonces la fuerza que este cuerpo ejerce sobre este va a estar dirigida de esta manera. Entonces, si nos ponemos a revisar, esas son las únicas fuerzas
que llamaríamos fuerzas de constricción sobre el cuerpo M1. En forma similar, podemos identificar las fuerzas que actúan sobre los otros dos cuerpos, y aquí, siguiendo la numeración que propuse, sobre el cuerpo de masa M2, vamos a tener, otra vez de acuerdo con la tercera ley de Newton, una fuerza de la misma magnitud de N2, pero dirigida hacia arriba. Es la fuerza con la que responde el cuerpo de masa M1 sobre el bloque que lo estaba empujando hacia abajo. Entonces hay dos fuerzas aquí iguales, pero recordemos que esas dos fuerzas actúan sobre cuerpos distintos y por lo tanto no se cancelan. Similarmente, vamos a tener una tensión con la que la cuerda va a estar jalando a este bloque. Aquí, cuando soltemos el sistema, cuando lo liberemos, este cuerpo que está arriba del bloque mayor, pues esperamos que se desplace hacia la derecha, gracias, entre otras cosas, a la tensión de la cuerda que aquí está mostrada. Y si nos ponemos a observar, no hay ninguna otra cosa que esté en contacto con este bloque. Solamente aquí hay una superficie de contacto entre estos dos. Aquí hay una cuerda. Lo otro que va a aparecer es la fuerza gravitacional, pero la fuerza gravitacional o el peso no es una fuerza de constricción, no es una fuerza que esté para que, por ejemplo, este bloque no se hunda sobre este, sino que en todo caso la fuerza gravitacional sería la responsable en todo caso de que este cuerpo se hundiera. Imagínense que esto que está aquí abajo no fuera un cuerpo muy firme, digamos algo más bien como una esponja, y que aquí tuviéramos un objeto sumamente pesado. Bueno, en ese caso es fácil imaginar que se va a deformar el cuerpo de abajo debido al peso. Bueno, aquí justamente esta fuerza N2 es la que se encarga de que se mantenga tal como está en el dibujo el sistema que aquí estamos imaginando. Finalmente, sobre el cuerpo de masa M3 también vamos a tener dos fuerzas de constricción que voy a dibujar en color verde. Por una parte estaría justamente la fuerza N3. Bueno, tendría que tener el mismo tamaño que la que está a la izquierda en color rojo, pero no importa, aquí es nada más una ilustración gráfica no muy precisa, definitivamente, que bueno, simplemente la estoy tomando para escribir las expresiones analíticas que en un momento vamos a emplear. Y finalmente hay una tensión, la misma tensión T, que ahora estaría jalando al bloque que está aquí suspendido hacia arriba, no le permite que se caiga libremente. Si cortáramos esta cuerda, simplemente la tensión desaparece, la cuerda ya va a estar floja y este cuerpo va a caer en libertad. Entonces no lo hace porque aquí hay una fuerza que otra vez lo está frenando. De la misma manera que este cuerpo está frenando a esta cuerda está frenando la caída de este cuerpo. Entonces, de nuevo, ustedes pueden o deben de convencerse de que esas son todas las fuerzas de constricción que existen, y lo que va a ser conveniente es ahora poner todo esto ya no en términos meramente gráficos, sino en términos que podríamos llamar más analíticos. Entonces, para eso voy a utilizar ejes cartesianos de esta forma. Y aquí lo que va a ser importante es que vamos a utilizar vectores de norma 1, que como es costumbre vamos a llamar I y J, y en términos de esos vectores vamos a poder representar las fuerzas de constricción que aquí aparecen. Entonces, en este caso, la fuerza de constricción, aquí lo pongo arriba entre paréntesis, sobre el primer cuerpo. Aquí, pues como hay muchas etiquetas que necesitamos, pues lo puedo hacer de esta forma. En fin, esa fuerza de constricción sería la suma de las fuerzas que están aquí dibujadas en color rojo, y afortunadamente todas ellas son o verticales o horizontales. Entonces voy a comenzar con las horizontales, y horizontales tenemos N3 que va hacia la derecha, aquí lo pueden ver en el dibujo, y la T que va hacia la izquierda. Entonces tenemos aquí menos T por I. Aquí estoy tomando en cuenta esta fuerza y esta fuerza. Y por otro lado vamos a tener la fuerza N1 que va hacia arriba, la fuerza N2 que va hacia abajo, y la tensión T que también va hacia abajo. Entonces serían esta y esta, las que aquí estaríamos tomando en cuenta. Estas N y esta T son cantidades positivas, simplemente representan la norma, la longitud de los vectores
Entonces, aquí la dirección que tienen la estamos indicando en forma explícita con el signo que acompaña a cada una de esas cantidades. En forma similar, la fuerza de constricción sobre el segundo cuerpo, que son las fuerzas que están aquí dibujadas en color azul, pues es simplemente T por I más N2 por J, como ustedes pueden ver. Y finalmente, aquí lo pongo a la derecha, la fuerza de constricción sobre el tercer cuerpo son las que están en color verde, y ahí tendríamos menos N3 por I más T por J. Si la dirección de la fuerza normal que se ejerce entre estas dos superficies no fuese como aquí lo indiqué, bueno, en ese caso lo único que habría que hacer es cambiar el signo de la N3 donde quiera que aparece, aquí y aquí, pero como vamos a ver, ese detalle al final de cuentas va a quedar enmascarado, así es de que no es algo realmente preocupante, pero pues aquí he tratado de hacer las cosas de una manera adecuada. Bien, entonces eso es lo que tendríamos por una parte. Y por otra parte podemos definir ciertos vectores de posición que para los cálculos que vienen a continuación vamos a requerir. Es decir, aquí de lo que se trata, nuestro objetivo, diríamos, es determinar cómo se va a mover este sistema. Y pues la respuesta básica es que lo va a hacer obedeciendo a la segunda ley de Newton. Sí, muy bien. Pero para eso necesitamos hablar, por ejemplo, del concepto de aceleración. La aceleración, ya se dijo, es la segunda derivada con respecto al tiempo de la posición. Y aquí la posición la vamos a poder representar, afortunadamente, por un vector para cada uno de esos tres cuerpos. Aunque estos cuerpos pueden ser muy extensos, de hecho, bien pudiera pasar que uno de estos cuerpos tuviera muchos metros de largo. Bueno, no importa, de todas maneras, como su movimiento está limitado a solamente trasladarse hacia la derecha o hacia la izquierda, basta con conocer la posición de un punto particular, por ejemplo, esta esquina, el centro de masa, el centro geométrico, cualquier punto sería suficiente como para saber en dónde se encuentra exactamente este cuerpo. Aquí, por lo que vamos a ver a continuación, lo que va a ser conveniente es utilizar un vector que iría desde el origen, que aquí estamos escogiendo. Aquí no lo dije, pero lo recalco. Estos ejes que aquí estamos imaginando serían ejes correspondientes a un sistema de referencia inercial. Aquí el movimiento que vamos a describir va a ser con respecto a un sistema de referencia inercial, tomando en cuenta que solo con respecto a un sistema de referencia inercial la segunda ley de Newton es válida. Ya más adelante vamos a ver cómo utilizar sistemas de referencia que no sean inerciales. De hecho, podríamos montar un sistema de referencia, unos ejes. Aquí, por ejemplo, en esta esquina de este bloque, aquí podríamos poner un eje vertical y un eje horizontal, y esos serían ejes de un sistema no inercial. Cuando soltemos esto, ya se dijo, este cuerpo se va a acelerar, y eso entonces se va a acelerar con respecto al sistema que suponemos que sí es inercial, y eso entonces va a hacer que este ya no lo sea. Y con respecto a ese cuerpo, pues podríamos estudiar cómo se mueve un bloque, cómo se mueve el otro bloque. O sea, es posible y en muchos casos es necesario el describir el movimiento de los cuerpos con respecto a sistemas no inerciales. Un caso muy importante es justamente lo que ocurre con la Tierra. La Tierra, definitivamente, la superficie terrestre, no sería un sistema de referencia inercial, lo cual se puede entender fácilmente pensando en que gira y que se traslada alrededor del Sol. Entonces todos esos movimientos hacen que difícilmente la Tierra sea un sistema de referencia inercial, cosa que se puede verificar experimentalmente. La superficie de la Tierra no es exactamente un sistema de referencia inercial, lo cual en muchos casos no es tan grave. Es decir, no lo es, pero digamos que no difiere mucho de serlo. Si hacemos un experimento en el laboratorio de mecánica, podemos, en la mayoría de los casos, tratar como si la mesa de laboratorio, si está firmemente unida al suelo, se comporta como si fuera efectivamente un sistema inercial. Ya regresaremos a eso más adelante. Entonces, decía, vamos a definir tres vectores de posición.
Y por ejemplo voy a comenzar fijándome en esta esquina de la polea y a ver si sale más o menos bien. Bueno, imagínense que eso es una línea recta. Entonces voy a definir un vector de posición que voy a llamar R1, que precisamente termina en este punto. Y ese vector de posición lo puedo parametrizar de muchísimas formas. Aquí, por ejemplo, vean ustedes que si estamos suponiendo que este bloque solamente se va a mover hacia la derecha o hacia la izquierda, la altura de este punto va a ser la misma todo el tiempo. Entonces vamos a tener una cierta altura constante, que voy a llamar h para seguir la costumbre. Y habría, en cambio, una componente horizontal de este vector de posición, que esa componente puede variar con el tiempo. Entonces lo que puedo hacer, sin ningún problema y digamos muy similar a lo que hacemos regularmente, voy a poder expresar este vector R1 como x por y más h por j. H es una constante que, insisto, es la altura de este punto respecto a este nivel, mientras que x sería la distancia que hay desde el origen a la proyección de este punto. Aquí si bajamos una vertical, la distancia que hay de aquí para acá sería esta x. Claro, la x en principio podría ser positiva o negativa. Aquí, digamos, podría ocurrir que después de que soltamos este sistema, puede cruzar por el origen y pasar al otro lado. Bueno, no hay problema. Esta expresión va a seguir siendo igualmente útil y no hay ninguna limitación, ninguna pérdida de generalidad. Sí, aquí en el dibujo estamos imaginando que este bloque se encuentra a la derecha del origen. De todas maneras, las expresiones analíticas que obtengamos van a ser válidas en forma general. Bien, de manera similar podemos ahora dar una expresión para el vector de posición R2, que voy a escogerlo, a ver si se alcanza a notar, ya son muchas rayas, pero me voy a fijar en este punto donde la cuerda se une con el bloque M2 y voy a definir un vector que sería el vector R2. Aquí ya las etiquetas pueden confundirse fácilmente, entonces bueno, para tratar de evitar eso voy a poner aquí R1 debajo. Entonces R2 sería el vector de posición, decía, de este punto que está aquí, y podemos llegar a este punto de una manera muy sencilla, simplemente avanzando desde el origen hasta esta esquina y después regresando una cierta distancia que no siempre sería la misma. Bueno, a esa distancia voy a llamarle y. Entonces a esto que está aquí, otra vez ya son demasiadas rayas, pero espero que a pesar de eso las cosas se entiendan. Entonces R2 sería, a ver si queda claro, x menos y por y más h por j. Lo único que hice fue al vector R1 que ya teníamos, que es este, restarle un vector que es menos y, bueno, le estoy restando el vector y por y. Aquí el signo menos que pongo en forma explícita es para que la y sea la distancia que hay entre este punto y este. Y aquí sí, esa distancia solamente podría ser positiva. No queremos que, digamos, este bloque se pase de la polea y caiga junto con el otro. Ahí ya en ese momento sería otro sistema mecánico que podríamos pensar que es algo diferente. Entonces aquí estamos estudiando el movimiento de este sistema en estas condiciones. Cuando uno está arriba, a la izquierda de esta polea, y este otro está aquí suspendido sin llegar todavía al suelo. Ya cuando llegara al suelo es otra situación. Entonces esto que estamos describiendo, que quede claro, corresponde a una, digamos, parte muy limitada de lo que podría ocurrir. Bien, finalmente vamos a definir un vector R3 que va a ser algo similar a la forma como definí la R2. Me voy a fijar por comodidad en el punto donde la cuerda se une con el bloque de masa M3 y vamos a tener aquí otro vector de posición. Este sería R3. Insisto, ya son demasiadas líneas, pero espero que a pesar de todo eso las cosas queden claras. R3 se va a poder expresar de la siguiente manera. Puedo ir del origen a este punto con el vector R1 y después lo que tengo que hacer es bajar en dirección perfectamente vertical hasta aquí una cierta distancia. Sí, pero esa distancia ya es dependiente de y.
vean que mientras más grande sea la y, más arriba estaría este bloque, más corta sería esta distancia. Entonces esta distancia yo la puedo expresar como, por ejemplo, L menos y, donde la L es una cantidad fija que tiene que ver con la longitud de esta cuerda. Entonces la R3 se va a expresar de esta forma, como XI, y a eso le vamos a agregar la H que ya teníamos y más una L. Bueno, aquí para que quede claro, a pesar de las muchas líneas, esta distancia que hay de este punto a este, decía, sería L menos y. Entonces, como distancia es eso. Entonces, al vector R1 que ya teníamos, le voy a restar este vector que entonces equivale a tener menos L más Y por J. Vean que los signos son adecuados porque vean que a medida que la Y crezca, digamos que si jalamos aquí con la mano para desplazar este bloque con respecto a este, la Y va a crecer. Al crecer la Y, pues este objeto va a subir, y aquí precisamente eso es lo que tenemos. Esta distancia va a disminuir, sí, pero la coordenada vertical de este punto, su ordenada, va a crecer. En fin, eso es lo que tendríamos. Aquí pues lo importante es que h es una constante que tiene que ver con la altura de la polea. La L es otra constante que tiene que ver con la longitud de la cuerda, que se supone que es constante. Bien, noten también que X y Y son dos cantidades independientes entre sí. Si yo conozco cuánto vale la X, que significaría, por ejemplo, que yo supiera que de aquí hasta acá son 5 metros, eso no me dice cuánto vale la Y. La Y podría ser 5 centímetros, 7 centímetros, o sea, son dos cantidades absolutamente independientes. Entonces, eso es justamente lo que aquí interesa. Los vectores de posición se están escribiendo en términos, en este caso, de dos coordenadas que son efectivamente independientes. De acuerdo con esto, el sistema, en este caso, tiene 2 grados de libertad. Entonces, el sistema tiene 2 grados de libertad, lo cual, repito, se reconoce por el hecho de que todos los vectores de posición se pueden expresar, aquí está, en términos de dos variables independientes. Y aquí lo de la independencia es fundamental. Si, por ejemplo, hubiéramos llamado z a esta distancia, bueno, ya teníamos una x, una y, bueno, seguiría pues por orden alfabético una z aquí, sí, pero esa nueva variable no es necesaria, porque esta distancia, como dije, es algo que ya está determinado por el valor de la y. Entonces, aunque podríamos utilizar aquí una z, no es necesario ni conveniente, porque no sería algo independiente de las otras variables, en particular no sería independiente de la y. Aquí, en cambio, ya todos los vectores de posición están expresados en función de dos coordenadas, y esta x y y son un ejemplo de un sistema de coordenadas generalizadas. De hecho, otra vez, estas coordenadas son muy simples. Su definición es, digamos, muy obvia en el sentido de que pues, lo que representan son longitudes. Ya recalqué que no necesariamente tiene que ser así. Ya más adelante vamos a ver ejemplos en donde las coordenadas no necesariamente son distancias, no necesariamente son ángulos, sino que pueden ser absolutamente cualquier otra cosa que nos convenga. Por ejemplo, una ilustración muy simple, pero que puede aquí argumentarse. La y solamente me interesa que sea una cantidad positiva, porque es la distancia que aquí hay entre este punto y la polea. Entonces aquí, para que tengamos una situación como la que está mostrada en el dibujo, una configuración como esta, la y tiene que ser positiva. Bueno, como es positiva, yo podría escribir la y como e a la u, y entonces en lugar de la y utilizar la variable u. Entonces, donde quiera que aparece la y, que son solamente en este lugar y aquí, ahí podría yo utilizar, decía, un e a la u.
y entonces utilizar no la y como una coordenada generalizada, sino la u. Sí, pero fácilmente uno puede convencerse de que pues no parece una muy buena idea utilizar esa otra variable que mencionaba. Entonces, de que lo puedo hacer, pero de que sea conveniente, pues no parece que así resulte. De manera similar, esta x que aparece aquí, que en principio puede ser positiva o negativa, yo la podría escribir como la tangente de un ángulo. La tangente sabemos que tiene valores positivos y negativos. El rango de valores que tiene la tangente es toda la recta real de menos infinito a más infinito. Entonces la x yo la podría poner como una tangente de un ángulo θ. ¿Sí? Y todo lo que viene después sería efectivamente correcto. Pero no parece una buena idea que surja de una forma natural o que parezca que pueda ayudar en algún sentido a simplificar el problema. Entonces aquí comenzamos con lo más simple, lo más obvio, natural del problema, y en muchas ocasiones, como ya veremos, uno puede hacer sustituciones de unas variables por otras, pero ya en términos de lo que posteriormente pueda parecer conveniente, como por ejemplo que las ecuaciones diferenciales que vamos a obtener se puedan simplificar con algún cambio de variable, que no siempre ahí va a ser algo obvio, sino que precisamente pues el estar probando con diferentes opciones nos puede llevar a una de tantas que pueda resultar más conveniente. Entonces, bueno, en resumen, tenemos aquí un sistema en donde hay 3 cuerpos y hay 2 grados de libertad, y tenemos un sistema de coordenadas generalizadas que en este caso son una especie de coordenadas cartesianas, aunque aquí lo curioso es que noten, la y es una distancia horizontal, lo mismo que la x. Sí, no hay problema. Lo importante, insisto, es que sean variables con ayuda de las cuales podemos expresar todos los vectores de posición de todos los cuerpos del sistema que aquí estamos considerando. Ya en la lección anterior se mencionó en qué consiste el principio de D'Alembert. Aquí voy a repetir su enunciado. Y bueno, lo bueno del enunciado es que lo podemos dar en términos algebraicos. Entonces recordemos que el principio de D'Alembert, aquí lo escribo, lo que afirma es que la suma desde alfa igual a 1 hasta n es el número de cuerpos que tenemos en el sistema, en este caso 3, de las fuerzas de constricción sobre cada uno de ellos. Aquí la alfa, recuerden, corre de 1 a 3, aquí justamente lo vemos, aquí hay una fuerza F1 de constricción, F2 de constricción, F3 de constricción, son las que van a aparecer aquí, y si esto se multiplica por las parciales de los vectores de posición, aquí teniendo cuidado de que este subíndice coincida con este subíndice, o sea, la fuerza 1 con la derivada de R1, la fuerza 3 con la derivada de R3, etc. Y aquí vamos a derivar con respecto a las coordenadas generalizadas que tengamos, y lo que dice el principio de D'Alembert es que esto siempre resulta ser 0, donde esta i corre desde 1 hasta el número de grados de libertad que tenga el sistema. Entonces, en este ejemplo tenemos 3 partículas, 3 cuerpos más bien, y tenemos 2 coordenadas generalizadas que aquí hemos llamado x y y. Entonces, podemos hacer 2 cosas. Podemos dar por cierto la validez del principio de D'Alembert, o en este caso concreto, que no se ve demasiado complicado, no lo es, podemos comprobar que efectivamente el principio se satisface. Aquí, pues, insisto, en estas lecciones iniciales, lo que va a ser conveniente es mostrar que en una diversidad de problemas se cumple este principio, y ya en lo sucesivo ya darlo por hecho y ya no preocuparnos ni de si es válido o no el principio, o de cómo tomar en cuenta las fuerzas de constricción. Entonces vamos a ver nuevamente, como en la lección anterior, que en efecto el principio de D'Alembert se cumple en este caso. Aquí lo que tenemos que hacer son 2 cálculos, porque vamos a poder derivar los vectores de posición, ya sea con respecto a x o con respecto a y. Entonces son
dos ecuaciones que habría que pues ver que se satisfacen efectivamente. Entonces aquí lo que sigue es un ejercicio pues muy elemental de cálculo, más que nada un ejercicio de álgebra vectorial, también muy simple. Bien, entonces, ¿de qué se trata? Lo que necesito es multiplicar la fuerza. Voy a ir haciendo la suma en orden 1, 2, 3. Entonces lo que vamos a necesitar es la fuerza de construcción 1. Aquí está, la escribo, simplemente la copio y la pego aquí. Entonces vamos a tener N3 menos T por I más N1 menos N2 menos T por J. Esa es la fuerza de construcción 1. Esto hay que multiplicarlo por la derivada de R1, aquí está, con respecto a X. Voy a comenzar calculando las derivadas con respecto a X, ya que hagamos el cálculo, después vamos a continuar con la Y. Y ya, ahí terminamos, nada más hay 2 grados de libertad. Entonces, la derivada de R1 con respecto a X, pues claramente es Y. A eso hay que sumarle la fuerza de construcción 2, que es T por I más N2 por J. Y eso hay que multiplicarlo por la derivada de R2, aquí está, con respecto a X, que nuevamente es Y. Y finalmente la fuerza de construcción 3, que es menos N3 por I más T por J, ahí está a la vista, por la derivada de R3, que también está a la vista, con respecto a X, que también es Y. Y hay muchos términos que aquí de inmediato van a desaparecer. Este desaparece porque I por J es 0, este desaparece por la misma razón y este también. Finalmente, I por I es 1, así es de que distribuyendo, lo único que queda, aquí lo podemos escribir, del primer término vamos a tener N3 menos T, del siguiente vamos a tener simplemente T, y del último menos N3, así que evidentemente el resultado es 0, tal como afirma el principio de D'Alembert. Un cálculo similar, pero ahora tomando como coordenada a la Y, bueno, vamos a ver qué cosa nos da. Lo que vamos a tener es la fuerza de constricción N1, que simplemente la escribo para que las cosas queden en forma completa, pero va a estar multiplicada por 0, el vector 0, porque la derivada de R1 con respecto a Y es 0. Aquí la Y no aparece, entonces esa derivada vale 0. Después tendríamos la fuerza de constricción 2, otra vez T por I más N2 por J, por la derivada de R2 con respecto a Y, que es menos I, como ustedes pueden ver. Y finalmente la fuerza de constricción 3, que es menos N3 por I más T por J, por la parcial de R3 con respecto a Y, que es J. Ahora, pues todo el primer término desaparece, este también desaparece y por J nos da 0 en producto punto. Y aquí también este término desaparece. Lo único que queda es de este con este, un menos T. Y de la contribución final quedaría más T, de tal forma que trivialmente el resultado es 0. Entonces estamos verificando que el principio de D'Alembert, en este caso, efectivamente se satisface y la demostración la hemos podido hacer porque tenemos aquí en forma explícita, aquí la tenemos a la vista, la expresión para cada una de las fuerzas de constricción y cada uno de los vectores de posición en términos de un cierto sistema de coordenadas generalizadas que nosotros hemos escogido, pero podríamos decir que es un sistema de coordenadas pues bastante simple y natural. Digamos, el hecho de que las coordenadas cartesianas fueran la primera opción que surgió allá por los años de 1600 es porque precisamente es algo muy natural. Lo que vamos a hacer más adelante, como decía, es utilizar otras coordenadas que ya no son tan naturales, ya no son tan elementales en cierto sentido, sino que pues justamente el análisis de las ecuaciones que uno tiene que resolver es lo que en muchas ocasiones nos lleva a utilizar otras coordenadas que no parezcan tan evidentes, tan naturales. Bien, en fin. Ahora, regreso a lo que ya vimos en la lección anterior y es, bueno, ¿para qué me sirve el principio de D'Alembert? Bueno, me sirve para que ahora, cuando finalmente vayamos a usar la segunda ley de Newton, ya no tengamos que preocuparnos
de las fuerzas de constricción. Solamente hay que preocuparse de todas las demás. ¿Cómo es eso? Bueno, aquí hago un paréntesis y entonces la idea es esta. Primero, partimos, como ya dije hace unos minutos, de la idea de que el postulado básico son la segunda ley de Newton que se aplica a cada cuerpo, es decir, la fuerza neta sobre el yésimo cuerpo tiene que ser la masa del yésimo cuerpo por la aceleración de ese cuerpo. Y esa aceleración se puede expresar como la segunda derivada con respecto al tiempo del vector de posición. Aquí los puntos que están aquí sobre el vector representan derivadas con respecto al tiempo. Entonces esto va a ser cierto para todos y cada uno de los cuerpos que constituyan el sistema. En este ejemplo que estamos aquí tratando son 3. Pero esta fuerza neta se puede partir en 2 contribuciones. Esa fuerza neta se puede escribir como la fuerza de constricción sobre el yésimo cuerpo más lo demás. Y esas otras fuerzas vamos a llamarles fuerzas aplicadas. Entonces aquí APL es para abreviar la palabra aplicadas. Entonces la idea, grosso modo, es que las fuerzas aplicadas van a ser todas las demás. Y la experiencia es que efectivamente, si nos ponemos a analizar las fuerzas que actúan sobre un cuerpo, van a poderse clasificar como fuerzas de constricción y fuerzas que no son de constricción. Entonces esas son las fuerzas aplicadas. Simplemente lo podemos dar otra vez como una definición nada precisa, pero bueno, en la práctica, precisamente ahí la práctica es lo que ayuda a reconocer con cierta facilidad finalmente qué cosa es qué cosa. Bien, entonces esto sería igual a la masa del yésimo cuerpo por su aceleración, que de nuevo es la segunda derivada del vector de posición con respecto al tiempo. Y ahora lo que conviene hacer, y conviene hacerlo precisamente para aprovechar el principio de D'Alembert, lo que hacemos son 2 cosas. Por una parte nos fijamos en la diferencia, pasamos todo este término al lado contrario y hacemos una multiplicación y una suma. Exactamente lo que vamos a hacer es la suma desde alfa igual a 1 hasta n es el número total de cuerpos, recuerden. Entonces nos vamos a fijar en la fuerza de constricción sobre el cuerpo alfa más la fuerza aplicada sobre el cuerpo número alfa menos la masa de ese cuerpo por la aceleración de ese cuerpo. Entonces vean que toda esta diferencia que ya escribí vale 0, y si la multiplico por la parcial de R alfa con respecto a QI, el resultado es 0, porque simplemente suena como algo muy trivial y que difícilmente va a ser algo útil, porque pues si esto es 0, al multiplicarlo por esto, pues trivialmente es 0, si hago la suma es 0, entonces ¿por qué me sirve? Bueno, porque precisamente cuando distribuimos este primer término, al multiplicarlo por estos vectores, es justamente la combinación que aparece en el principio de D'Alembert. Apí es de que si uno postula, primero, la validez de la segunda ley de Newton, que como ya he recalcado muchas veces, es aplicable para sistemas de referencia inercial solamente. Y si suponemos que no solamente en este ejemplo o en el ejemplo que tratamos antes, sino que en todos los casos este principio de D'Alembert se cumple, entonces esta contribución de estas fuerzas por estas derivadas va a desaparecer y lo único que queda es la parte restante, es decir, lo que uno obtiene es esto, que 0 es igual a la suma de alfa igual a 1 hasta n de aquí. Lo que va a ser conveniente para lo que vamos a hacer después es multiplicar ambos lados de la ecuación por un menos 1, va a ser más conveniente como veremos, o bueno, más que conveniente, por lo menos más tradicional escribir las cosas de esta forma. Entonces vamos a tener la parcial de R alfa con respecto a QI. Entonces una vez que hemos eliminado esta parte, gracias al principio de D'Alembert, la idea es que ya nos podemos olvidar de las fuerzas de constricción, solamente preocuparnos por las fuerzas aplicadas, y eso es todo lo que necesitamos para encontrar las ecuaciones de movimiento. Lo que salga de aquí, esas son las ecuaciones que nos van a decir en este ejemplo
en particular, cómo va a variar la X y la Y con el tiempo. Y aquí, como ya dije, vamos a tener tantas ecuaciones como grados de libertad tenga el sistema. Aquí la Y, otra vez, corre desde 1 hasta el número total de grados de libertad que tengamos. Entonces, esta es la parte que finalmente pues habría que utilizar o que recordar. Entonces ya nos podemos, si ustedes gustan, olvidar, si quieren, inclusive, de que la ley de Newton, la segunda ley de Newton, está detrás de esto, o que el principio de D'Alembert aquí lo estamos suponiendo, sino que ya en forma práctica lo que podemos hacer es saltarnos todas las partes anteriores y simplemente concentrarnos en esta ecuación, que aquí pues vale la pena ponerle un marco. Y esta va a ser la ecuación de movimiento básica, o más bien ecuaciones, como vamos a ver en los ejemplos que vamos a seguir viendo. Vamos a regresar a los detalles de este problema. En esta lección, bueno, creo que aquí es un buen punto para detenerme, pero en la lección que sigue vamos a aplicar este resultado a este ejemplo en particular, y vamos a ver cómo, ya olvidándonos de toda la parte previa, de hecho lo único que vamos a necesitar de los cálculos que hicimos anteriormente, vean, si nos regresamos a la parte anterior, ya no vamos a tener que preocuparnos de todo este montón de flechas que aquí dibujé. Aquí, a propósito, me fijé en un problema donde haya una buena cantidad de fuerzas de constricción, precisamente para que el ejemplo sea más visible, más espectacular. Pero bueno, sea cual sea la situación, en lo único que vamos a tener que fijarnos es en la parametrización que hagamos de los vectores de posición. Entonces, lo que vamos a necesitar en la próxima lección es nada más los vectores de posición que aquí están a la vista, y ahora sí fijarnos en las fuerzas aplicadas, que en todo lo que vimos en esta lección nunca aparecieron. Las fuerzas aplicadas, como dije, son todas las fuerzas que no sean fuerzas de constricción, y aquí todavía no las hemos mencionado en forma muy concreta. Solamente, bueno, se mencionó que la fuerza gravitacional va a estar presente. La fuerza gravitacional no es una fuerza de constricción, es la que iría aquí. Pero bueno, vamos a dejar para la siguiente lección, para que esta no sea tan pesada, pesada en muchos sentidos. Aquí, bueno, vamos a concluir para dejar en la siguiente los detalles del cálculo, y ya lo que sigue es otro problema independiente hasta cierto punto, que es el lidiar con las ecuaciones diferenciales que se obtienen. Es decir, aquí lo que va a ser típico de los problemas de la mecánica es que por una parte uno llega a las ecuaciones de movimiento, y es justamente lo que aquí vamos a tener. Sí, pero una vez que uno llega a las ecuaciones de movimiento no terminó el problema, sino que más bien comienza la segunda fase. Y esa segunda fase es resolver las ecuaciones diferenciales que quedan, lo cual en algunos casos es prácticamente imposible. Hay que recurrir a métodos numéricos en muchos casos, porque pues por desgracia no somos capaces de resolver los sistemas, más que en algunos casos sumamente simples. Pero si nos fijamos en la mayoría de problemas, en los problemas que uno puede fácilmente inventar, tenemos problemas para resolver las ecuaciones resultantes. Entonces, esto es nada más una pequeña parte, pero el hecho de que haya una simplificación hasta aquí ya es algo importante. Entonces, seguimos desde el punto de vista físico partiendo de la segunda ley de Newton. Si lo hiciéramos todo fijándonos nada más en F igual a ma, vamos a llegar finalmente a las mismas ecuaciones de movimiento, pero utilizando lo que está aquí enmarcado, eso nos va a dar una forma abreviada de llegar a ellas. Ya después nos preocuparemos de cómo resolverlas, y lo que vamos a ver es que el enfoque de Lagrange, que todavía no está aquí a la vista, aquí estamos a medio camino, estamos ahorita a la mitad del camino entre Newton y Lagrange. Aquí apenas estamos a la altura
del principio de D'Alembert. Eso ya es una buena simplificación, pero vamos a ver que todavía hay algunas cosas más que se pueden elaborar, y eso nos va a ayudar también a simplificar el proceso de resolver las ecuaciones diferenciales que quedan, pero aquí esto es solamente un adelanto, ya veremos en detalle cómo funciona todo esto posteriormente. Como siempre, muchísimas gracias por la atención y espero que todo haya resultado claro.